Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante y a la vez misterioso mundo de Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul, la pareja que nos robó el corazón en Kara Sevda, o como la conocemos aquí, Amor Eterno. Pero no solo eso. Vamos a desentrañar el secreto de su amor prohibido, la historia detrás de su química increíble, y todas esas cosas que nos hacen soñar con un romance de cuento de hadas. ¿Están listos para descubrir los detalles que quizá no conocían? Prepárense para un viaje lleno de emociones, de esos que nos hacen reír, suspirar y, por supuesto, sentir esa curiosidad que tanto nos gusta. Así que acomódense, preparen sus palomitas, porque hoy vamos a hablar de amor, de pasión, de secretos y, por supuesto, de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Antes de empezar a sumergirnos en este torbellino de emociones, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo porque créanme tenemos mucho más de dónde vino este. Además, siempre me encanta leer sus comentarios y saber qué temas les interesan. Así que no duden en dejarme saber qué opinan de Burak y Neslihan, y sobre qué otros famosos turcos les gustaría que habláramos. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. La historia de Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul es, sin duda, una de esas que parecen sacadas de una novela turca, llena de giros inesperados, emociones intensas y personajes inolvidables. Ambos son actores talentosísimos, con una belleza que cautiva y sobre todo con una química que traspasa la pantalla. Se conocieron en el set de Kara Sevda, una serie que se convirtió en un fenómeno global, donde interpretaron a Kemal Soydere y Nihan Sezin, una pareja que desafió todas las adversidades para defender su amor. La trama de Kara Sevda es un crisol de emociones, un amor a primera vista que se transforma en una pasión desenfrenada, secretos familiares que amenazan con separarlos, intrigas empresariales que ponen a prueba su lealtad, y un amor prohibido que desafía las convenciones sociales. Kemal, un joven de clase media, se enamora perdidamente de Nihan, una chica de una familia adinerada. Su amor se ve obstaculizado por la oposición de las familias y por un complot siniestro que los separa. Años después el destino los vuelve a cruzar, y Kemal regresa para vengarse de aquellos que le arrebataron a su amada, al mismo tiempo que lucha por reconquistarla. La serie, con su guión magistral y sus personajes complejos, cautivó a audiencias de todo el mundo. Pero, sin lugar a dudas, uno de los factores clave del éxito de Kara Sevda fue la conexión innegable entre Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul. La forma en que se miraban, la intensidad de sus interpretaciones, las escenas románticas que compartían, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Su química era tan palpable que los espectadores se enamoraron de Kemal y Nihan, y soñaron con un amor tan profundo y apasionado como el suyo. Desde el principio, los rumores de romance comenzaron a circular. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida personal de las celebridades, no tardó en especular sobre una posible relación entre los protagonistas. Los fans, por su parte, estaban convencidos de que había una chispa real entre ellos, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra que se dedicaban. Se crearon cuentas dedicadas a shippear a la pareja, analizando cada interacción y buscando pruebas de su supuesta relación. La tensión era palpable y el público no hacía más que alimentar la idea de un romance secreto, de un amor prohibido que se desarrollaba a escondidas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde entra la parte más interesante, el secreto del que tanto hablamos. La verdad es que aunque los rumores fueron persistentes y la especulación fue intensa, nunca hubo una confirmación oficial de que Burak y Neslihan tuvieran una relación sentimental. Los dos siempre se mantuvieron muy profesionales y respetuosos con sus respectivas parejas. En ese momento Burak estaba en una relación con otra actriz turca muy conocida, Fariye Evcen, y Neslihan estaba comprometida con Kadir Doğulu, también actor. A pesar de esto, la especulación nunca cesó. La conexión que existía entre ellos en la pantalla era tan fuerte que era difícil no creer en un romance real. La forma en que se entregaban a sus personajes, la manera en que se complementaban, la ternura y la pasión que transmitían, todo contribuía a alimentar la fantasía de los fans. Las escenas románticas de Kara Sevda se convirtieron en icónicas, y muchos espectadores soñaban con encontrar un amor tan intenso y profundo como el de Kemal y Nihan.
En entrevistas, tanto Burak como Neslihan se limitaban a elogiar el trabajo del otro y a hablar de la gran conexión que tenían como actores. Destacaban la confianza que se tenían, la complicidad que lograron desarrollar y cómo esto les permitió crear personajes tan creíbles y tan queridos por el público. Reconocían la importancia de la química entre ellos, pero siempre desde una perspectiva profesional. Pero, entonces, ¿de dónde viene todo este misterio? ¿Por qué la gente estaba tan convencida de que había algo más? La clave está en la intensidad de sus interpretaciones y en la peculiaridad de la industria del entretenimiento turca. Primero, la intensidad de sus interpretaciones. Kemal y Nihan eran una pareja apasionada, que se amaban con locura y que luchaban por su amor contra viento y marea. Como actores, Burak y Neslihan supieron transmitir esa pasión y esa conexión de una manera tan convincente que era inevitable que el público se dejara llevar por la fantasía. Supieron plasmar en sus miradas, en sus gestos y en sus palabras, todo el amor, el dolor, la desesperación y la esperanza de sus personajes. Su talento y su entrega fueron fundamentales para el éxito de la serie, y para que el público creyera en su historia de amor. Segundo, la industria del entretenimiento turca es muy particular. Los fans son extremadamente apasionados y se involucran mucho en la vida personal de sus ídolos. La prensa rosa juega un papel importante publicando constantemente noticias sobre la vida de los famosos y creando un ambiente de expectativa y especulación. Cualquier gesto, cualquier publicación en redes sociales, cualquier encuentro casual se convierte en noticia y alimenta los rumores. Los fans a través de las redes sociales y los foros de discusión, analizan cada detalle y crean sus propias teorías sobre la vida sentimental de sus estrellas favoritas. En Turquía, los actores y actrices son verdaderas celebridades y su vida privada está constantemente bajo el escrutinio público. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedican gran parte de su contenido a informar sobre la vida de los famosos y a analizar sus relaciones amorosas. Los fans, por su parte, se involucran emocionalmente con sus ídolos y se sienten parte de sus vidas. Tercero, la química entre ellos. A veces la magia que ocurre entre dos actores es tan intensa que es difícil no creer que exista algo más. Es como si la energía que se crea en el set, la conexión que se establece para poder interpretar a una pareja enamorada, traspasara la pantalla y se hiciera sentir en la vida real. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Burak y Neslihan. Su química era innegable y eso alimentó la fantasía de los fans y la curiosidad de la prensa. La química en la actuación es un fenómeno complejo y misterioso. Se trata de una conexión especial entre dos actores que les permite crear una relación creíble y convincente en la pantalla. Esta química puede manifestarse de diversas maneras, en la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que se complementan. La química puede ser espontánea y natural, o puede ser el resultado de un trabajo arduo y de una profunda conexión emocional. En el caso de Burak y Neslihan, su química fue innegable. Se complementaban a la perfección, y su conexión era evidente en cada escena. Su capacidad para crear una relación creíble y convincente en la pantalla fue uno de los factores clave del éxito de Karasevda. Pero volviendo al secreto, la realidad es que aunque nunca se confirmó un romance entre ellos, tampoco se puede negar la fuerte conexión que tenían. Y esto es algo que ambos han reconocido, aunque siempre desde una perspectiva profesional. Han hablado de la confianza que se tenían, de la complicidad que lograron desarrollar, y de cómo esto les permitió crear personajes tan creíbles y tan queridos por el público. Después de Karasevda, sus caminos tomaron rumbos diferentes. Burak se casó con Fariye Evcen en 2017 y actualmente tienen 2 hijos. Neslihan, por su parte, se casó con Kadir Doğulu en 2016 y ha continuado desarrollando su exitosa carrera como actriz. Ambos siguen siendo muy populares y exitosos en Turquía, y sus fans los siguen apoyando incondicionalmente. A pesar de que cada uno ha formado su propia familia, la leyenda de Kemal y Nihan, y la supuesta historia de amor prohibido entre Burak y Neslihan, sigue viva. Los fans continúan recordando con cariño a esta pareja, y cada vez que se cruzan en algún evento público, la expectación es máxima. La química que tenían en la serie fue tan poderosa que incluso años después, sigue generando interés y debate. El impacto de Karasevda en la carrera de Burak y Neslihan fue innegable. La serie les catapultó a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus carreras y se han convertido en referentes de la actuación. Turca.
Pero, más allá del éxito profesional, lo que permanece es el cariño del público. La historia de Kemal y Nihan, y la conexión innegable entre Burak y Neslihan, han dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. En conclusión, el secreto de su amor prohibido no es otro que la magia del cine, la química innegable que existió entre ellos, y la habilidad de ambos para crear personajes que nos hicieron soñar y creer en el amor verdadero. Aunque no hubo un romance real fuera de la pantalla, la conexión que tuvieron como actores fue tan intensa que generó una leyenda que perdura hasta nuestros días. La historia de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül en Kara Sevda es un recordatorio de que el arte puede trascender la realidad y que las historias de amor, incluso las que nacen en la ficción, pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas. Además, es importante destacar el profesionalismo y la madurez de ambos actores. A pesar de los rumores y la especulación, siempre mantuvieron una actitud respetuosa y profesional hacia sus respectivas parejas y hacia el público. Supieron separar la ficción de la realidad y demostraron que la pasión y la química en la actuación pueden ser una herramienta poderosa para crear personajes memorables, sin necesidad de que exista un romance fuera de la pantalla. La historia de Burak y Neslihan nos enseña que el amor puede manifestarse de muchas formas, y que a veces, la conexión más intensa y duradera puede ser la que se crea en el ámbito profesional. Su historia es un ejemplo de cómo el talento, la dedicación y la química pueden crear una magia que perdura en el tiempo. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado a fondo la historia de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, desentrañando los secretos de su química y reviviendo la emoción de Kara Sevda. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que había algo más entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Kara Sevda? ¿Qué otros dramas turcos les gustaría que analizáramos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué les pareció el vídeo. Y si les gustó el contenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.